la historia secreta, por lo menos la versión que me dieron a mí, de 3 fuentes diferentes, de la renuncia de Caputo, pero atención, porque lo voy a relacionar, y está muy relacionado, para que vos sepas quiénes son y qué pretenden los socios del club del helicóptero. Entonces vamos a dividir el comentario en 2. De nuevo, la historia secreta de la renuncia de Caputo y quiénes son y qué pretenden los socios exclusivos del club del helicóptero que están operando, hoy cómo operaron, a lo loco. Según la versión que me dieron, cerca del propio Caputo y de alguien de suma confianza del presidente, lo que determinó la renuncia de Caputo fue lo siguiente. Escucha bien, te lo voy a explicar porque yo creo que si me ordeno y te lo explico bien, lo vas a entender perfectamente. Es para cualquiera. A mí, mirá que yo de economía entiendo poco y de mercados menos. Bueno, primero, Caputo se fue cuando quiso él. ¿Estamos? Caputo se fue cuando quiso él. O mejor dicho, no le dio lugar ni al presidente Macri ni al jefe de gabinete Marcos Peña a que dejaran pasar el próximo anuncio del acuerdo con el fondo para irse. ¿Hasta acá me seguís? Me cuentan que casi 1 hora y media, hoy temprano a la mañana, estuvieron hablando Macri y Caputo por un lado. No sé si luego se sumó o si casi estuvo en casi toda la conversación el presidente, el jefe de gabinete y Luis Caputo. Conversaron exactamente, me dijo mi fuente, hasta las 10 menos cuarto de la mañana. Minutos después salió la primera información. Yo por lo menos la primera información que leí fue en Twitter y la escribió el periodista de Clarín, Gustavo Bazán. ¿Qué les dijo Caputo para convencerlos? ¿Qué les dijo Luis Caputo a Marcos Peña y al presidente para convencerlos? Según la versión que me dieron y chequeada con fuentes independientes. Casi que le pongo un encomillado, Es mejor que me vaya antes. La mala noticia de mi salida va a durar solo unas horas, pero va a ser tapada, intentó convencer Caputo y a Macri y a Peña, y creo que de hecho los convenció, pero va a ser tapada esa mala noticia por la muy buena noticia de un muy buen acuerdo con el fondo. Esa fuente dice, es el mejor acuerdo que se podía hacer con el fondo. Esta renovación. ¿Hasta ahí me seguís? Además, parece que Macri le decía, no, espera un poquito, vamos a hacer una transición. Firmemos primero, esperemos el anuncio. Pero Caputo continuaba. Además, si primero se firma el acuerdo y después renuncia que efectivamente, como decían Eduardo y Willy, ya tenían acordada, los mercados van a reaccionar muy mal, aducía Caputo. Es más, podríamos volver a sufrir una corrida con el nuevo acuerdo con el fondo firmado y encima van a decir, parece que esto es muy importante para los mercados, para Wall Street o para los que manejan los hilos. ¿Otra vez van a hacer lo mismo de arreglar un acuerdo con el Fondo Monetario firmado por un presidente del Banco Central que después se va? Y lo hizo en referencia a lo que pasó con Federico Sturzenegger. ¿Se acuerdan? Buenas noches, chicos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Cerca de Caputo aseguran que el mismo expresidente del Banco Central les garantizó a Macri y a Peña que hoy los mercados no iban a estallar. Claro, vos imaginate tomando esa decisión a la mañana.
Ahí está llegando Rubinstein, representante del Banco Central. Hoy hablé de la mañana con él, estaba muy preocupado. Espero que esté escuchando porque estoy transmitiendo casi la cocina de la renuncia de Luis Caputo. Dice que Luis Caputo le decía a Macri y a Peña esta mañana: yo les aseguro que aunque la presente antes la renuncia, los mercados no van a estallar. Que el dólar va a subir un poco, decía, un poco por encima de 39. Perdón, ¿cuánto terminó el dólar? Buenas noches, Rubinstein, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cuánto terminó hoy? El promedio del mayorista era 38.40, al final era 38.10. Bueno, subió. Es poca es poco, suba. es poco. Iba a subir poco, les decía Caputo. Esto me lo contaron hoy a la tarde, ¿eh? En este caso sería con el diario del lunes. Y que el resto de los indicadores iban a absorber la mala noticia sin ningún problema. Perdón, Rubinstein, que en el buen sentido lo use para esto. Sí, sí, sí. Riesgo país, bonos argentinos en el exterior, Los Merval. subieron aproximadamente 1,5%, y las acciones en dólares, medidas en dólares, también subieron en promedio alrededor del 1%. O sea que... Estuvo bastante bien, porque habían empezado muy para abajo y rebotaron. Bueno, la versión de Caputo y compañía, cuando se la termina de escuchar, tiene su lógica. La verdad que a mí me pasó. Yo la escucho la versión y digo, bueno, tiene su lógica. La verdad que tiene su lógica. Pero ahora te voy a decir lo que no tiene lógica. Y es una constante este gobierno, ¿eh? Perdón. No es una agresión personal a nadie. No me importa que se enoje quien se enoje. Lo que no tiene lógica es la manera de comunicar la noticia. Tienen un problema con la comunicación y además ignoran que en economía la comunicación es casi tan importante como la medida en sí. En especial teniendo en cuenta la crisis económica que está viviendo la Argentina. Fue tan desafortunada la forma de comunicar la renuncia, a mi entender, como lo fue aquel mensaje de 110 segundos que le hizo dar el propio Caputo al presidente Macri, con una buena intención, con la de tranquilizar a los mercados, pero que los terminó poniendo más nerviosos todavía. Y fue errónea. Miren, yo no sé economía, de comunicación un poquito sé. Fue errónea desde el formato. O sea, estamos todos nosotros a la mañana y sale un comunicado del Banco Central, perdón, frío, renunció Caputo, sin explicar cómo, sin haber hablado antes con los periodistas. En el mundo, cuando se decide una cosa así, lo primero que hacen los gobiernos, cualquiera, cualquier gobierno de izquierda, de derecha, de centro, que le presta atención a las redes sociales, que no le presta atención a las redes sociales, lo primero que hace es hablar con los periodistas más informados del sector y los formadores de opinión, y le dice, mira, este es el sentido de lo que pasó, porque entonces te comes miles de interpretaciones y te las comes mal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Rubinstein, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Además que Duhom le transmitió la idea de que ya se sabía, que no es una sorpresa. Sin embargo, para salvo 5 o 10 personas, 15, fue una sorpresa. Digamos, que renuncie un presidente del Banco Central, aparte, después de 4 meses, más o menos. Que renuncie un presidente del Banco Central después de 4 meses. No, tiene el mismo problema que tiene este gobierno. Ellos están hiperinformados, pero no comunican. Y además, yo les digo, esto no es una defensa corporativa, es como ignoran el papel que tienen los periodistas como transmisores de la noticia en la cosa pública. Hoy es casi tan importante cómo se interpreta una información que la información. No es que tenés que hacer como Kirchner, que llamaba a los medios y te decían, echen a Majul, a Machiavelli, porque no me gusta lo que opinó. No, no. Pero tenés que preocuparte por llamar a los periodistas del sector y tratar, y por lo menos darle la interpretación que vos le das a la decisión que tomás. A ver, digo, ¿por qué no haber dado la noticia del cambio quizá poco después del acuerdo con el fondo? Y agregando además que Caputo se quedaría como asesor personal del presidente, como parece que va a suceder, mientras él mismo presentaba a Guido Sandleris, su sucesor, como una garantía de que todo continuaría con normalidad. ¿Cuál hubiese sido la diferencia? ¿Cuál hubiese sido? Yo creo que comunicaron mal. Cerca de Caputo, y esto es importante, lo voy a hablar con Rubinstein, también lo voy a hablar con Karina Banfi, buenas noches, ¿cómo estás? Con Iván Petrella,
pero con ellos también voy a hablar del club del helicóptero y otras cosas, porque hay un sentido político atrás. Y yo, ahora van a entender por qué relaciono la renuncia de Caputo con el club del helicóptero. Pero cerca de Caputo aseguran que el acuerdo que se va a anunciar con el fondo mañana va a ser muy bueno. Entonces yo le pregunto a mi fuente, Rubinstein, ¿pero cuánta plata más les va a dar el fondo? Y dicen, no importa tanto la cantidad de dinero extra, sino que el Fondo Monetario le va a dar a la Argentina un anticipo importante, una especie de adelantamiento del crédito, porque eso tranquiliza a todos los mercados y mejora la calidad del crédito. ¿Se entiende lo que...? Sí. Lo último que se sabe es que, digamos, lo que estaba previsto 2019-2020, 2020-2021 pasaría a 2019, con lo cual las cuentas cerrarían bien, para nosotros sobraría plata incluso. ¿Sobraría plata algo. para qué? A ver, explíqueme como si fuera un niño. Siempre hay que hacer supuestos de qué porcentaje renovás las deudas. Renovando muy poquito de las deudas, te sobrarían por ahí 2.000 millones de acá a fin 2019, con lo cual uno podría decir, mira, no hay chance de default Claro. a 2019. Y para 2020 es lo que todavía no se sabe muy bien, Ok. porque se circuló que ahí va a haber 15.000 millones extras, Muy bien. después 3.000, 8.000. Bueno, pero son cifras. Pero yo les quiero contar esto, porque ahora viene lo del club del helicóptero. Cerca de Caputo aseguran que la discusión ya no va a pasar como el central interviene en el mercado, que era la preocupación de muchos, porque ya no se va a necesitar una banda de flotación sucia ni una injerencia sorpresiva del Banco Central. Porque dicen cerca de Caputo y cerca de Duhovne también que el precio del dólar ya llegó a un nivel óptimo. Entonces yo pregunté, ¿y no va a haber por ahora más corrida cambiaria? Ni tormenta como las que vivimos. Casi garantizan que no. Bueno, ponele que sea así, ojalá que sea así. Pero no solo la renuncia estuvo mal comunicada, tampoco fue feliz, y hay que decirlo, la combinación de Macri intentando bailar el tango y haciendo el chiste de que esperaba que toda la Argentina se enamorara de Christine Lagarde. Y yo no lo hago por una especie de chicana folclórica. Un presidente tiene que ser presidente a las 24 horas. Cuando un presidente hace un gesto, no es Macri haciendo un gesto, es un presidente que hace un gesto. Si baila, es el presidente bailando. Y el contexto que lo espera en el lugar donde está bailando y en su país no fue oportuno en el medio del estado de ánimo general que hoy tiene la Argentina por la suba de los precios, la devaluación que todavía sigue pegando muy fuerte y que lo va a seguir haciendo durante un buen tiempo. Pero tampoco fue oportuno en el medio de un paro general, ya vamos a hablar del paro, tan contundente. Porque, por supuesto, no solo esos gestos pudieron exacerbar y exacerbaron los ánimos. También sirvieron, y anota esto, para que los socios del club del helicóptero, que están a full, los tiburones al acecho, que juegan a cuanto peor mejor, que apuestan a que Macri se vaya por la ventana antes de tiempo, sacaran pecho y agitaran el ambiente. Se pusieron en el centro de la discusión política, más allá de que podemos discutir si un paro es legítimo, si está bien, si descomprime o no descomprime. ¿Entendés el contexto donde no es feliz que se ponga a bailar y que diga, espero que todos se enamoren en la Argentina de Christine Lagarde? A ver, sin la más mínima intención, uno puede entender, bueno, quiso hacer un chiste. No está bien que un presidente haga chistes en ese contexto. Y que no se enoje nadie, no está bien. ¿Querés saber quiénes son y qué pretenden los socios del club del helicóptero? Porque hay que decirlo, con nombre y apellido, ¿eh? Y hay que empezar a analizar qué es lo que están haciendo de verdad. Yo creo que el gobierno y que un sector de la justicia está un poco dormida en este sentido. Bueno, ¿saben quién es la presidenta en el club? Aunque se cuida mucho de hacer declaraciones. ¿Saben quién es la presidenta? Es Cristina Fernández de Kirchner. Ella es la presidenta. ¿Y cómo lo sé? Por una razón elemental en política. Cuando vos le preguntás a Massa, a Urtubey, a Pichetto, a cualquiera, si quieren que este gobierno termine o no, inmediatamente te dicen, sí, quiero que termine. Quiero ganarle a este gobierno en las urnas.
no de manera tardía, como lo hace Pablo Moyano en el programa de Luis Novarecio, porque sabe que metió la pata, porque antes dijo cualquier barbaridad. ¿Y Cristina qué hace? No desautoriza a ninguno de los socios del Club del Helicóptero. Porque si Cristina quisiera que Macri terminara su mandato, como jefa política, desautorizaría a todos los, les gusta la palabra cuasi, a los seguidores de Cristina, con todo respeto, a todos los cuasi golpistas que te voy a nombrar seguidamente. Y además lo sé que Cristina es la presidenta del Club del Helicóptero, porque ya mostró su vocación destituyente, porque fue más fuerte que ella. Desde el mismo 10 de diciembre de 2015, cuando se negó a traspasar los atributos del mando al presidente Macri. ¿Te acordás de eso? ¿Sabés si hubiera sido al revés? Lo que hubieran dicho los cristinistas y los kirchneristas. El incentivo que tiene Cristina para ser la presidenta del Club del Helicóptero, no necesito recordártelo. No solamente es el miedo de ir presa ella, también teme que vaya preso su hijo Máximo Kirchner, cuyos subordinados, Guado de Pedro, Andrés Larroque y José Otavis, mañana tienen que declarar en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción K. Lucía, buenas noches. ¿Es así, no? ¿Qué tal? Buenas noches. Mañana a partir de las 10 de la mañana tienen que declarar Andrés Larroque, Eduardo Guado de Pedro y también José Otavis y cerca del mediodía Sergio Spolky. Ahora Sergio Spolky también. Sí, también. Y ahora me había olvidado de Spolky, de este país, mami. Dios bendito, este país. Después me amplías, ¿pero están acusados de qué? Están señalados como miembros de la asociación ilícita de la cual Cristina Kirchner fue procesada como jefa, una estructura instituida desde el ex Ministerio de Planificación Federal para el cobro de sobornos. ¿De qué se los acusa? Me encanta, Lucía, te habla del nombre del presidente. De chorear están acusados. Están acusados de chorear, de recibir coimas. Perdón. Sí, se los acusa de ser receptores del dinero que se le cobraba a los empresarios, algo que en la causa está mencionando como sobornos, fondos ilegales que terminaban financiando la política, puntualmente la campaña electoral del 2013. Continúo. Ya sabés quién es la presidenta del Club del Helicóptero. ¿Sabés quién es el vicepresidente primero del Club del Helicóptero? Pegadito, ¿eh? Por supuesto, es el multisospechado Hugo Moyano, a quien le repito cada vez que puedo que no le tengo miedo, a pesar de los mensajitos que manda. Quien dijo, no hace mucho, sin ponerse colorado, después quiso borrarlo con el codo, ¿no? Macri está desorientado y lo manejan, tiene ganas de rajarse. Ese es Moyano. Y yo a veces, me voy a relajar un poco, perdón, Qué increíble que es este país, Qué increíble. Dios los cría y ellos se juntan. O como decía Borges, no los une el amor, sino el espanto. A mí me consta, pero me consta, Me consta. Moyano lo sabe y Cristina lo sabe. Que Cristina y Hugo Moyano se odian. No es que más o menos se odian, no se pueden ver. En una oportunidad se dijeron de todo. Fue en 2010, antes de que muriera Néstor Kirchner. Estaban negociando la informatización de las obras sociales sindicales, del sistema de las obras sociales sindicales. Ella le dijo, burócrata y buchón de la dictadura. Había gente presente ahí, Burócrata y buchón de la dictadura. Buchón de la dictadura. ¿Y sabés qué le dijo él? Lo que Lucía Salinas, viste, te presenta, no los sobornos, le dijo. Chorra, le dijo. Chorra, sí. Vos sos una chorra. Y te salvaste de ir en cana porque Ollarvide te perdonó la vida. Así, textual, se lo dijo Moyano. Que lo desmientan, ella o él. Había 4 o 5, bueno, 5 personas con la secretaria, escuchándolos. Y ahora se sacan fotos juntos, como si no hubiera pasado nada. Como si vos y yo fuéramos tontos o no tuviéramos memoria. Pero el Club del Helicóptero tiene un secretario general. Hay que designar como secretario general a Luis Delía, de ese Club del Helicóptero. No solo propuso el fusilamiento de Macri, además
participó de una operación para potenciar la corrida cambiaria con falsa información. ¿Vos te acordás, no? La mentira de que los bancos no te iban a dar los dólares si se los fueses a pedir. Yo sé que vos me vas a decir, no le des bola a Luis Delía. En el medio de una corrida cambiaria decís eso. ¿Haces daño o no haces daño? Perdón, Rubinstein, ¿se hace daño o no? Sí, claro. No importa cómo se llame, ¿no? La persona. Bueno, puede importar, uno lo puede matizar, no darle bolilla, pero cuando hay miedo y las cosas circulan, hay momentos en donde ni siquiera se sabe quién lo dijo. Empieza, che, me dijeron que puede haber corralitos, me dijeron que puede haber esto, me dijeron que no pagan en dólares. Y ya no se sabe quién dice, ¿no? En las redes sociales el tema se difunde de una manera que es complicada. Claro. Es decir, obviamente esa es la realidad y si no es de Luis Delía puede aparecer otro. Sí, ¿no? sí, no, bueno, fue Luis Delía, Brancatelli. Sí, trabaja en este grupo, pero lo hizo, ¿viste? Yo, para mí, con esa cosa no se jode. Y dijo hace horas el antisemita, que eso también es muy importante, el antisemita de Luis Delía, comillas, Macri no va a terminar su mandato, hay que conseguir que renuncie. Y se sumó al club de los socios a último momento Pablo Micheli. Para mí, confieso, una sorpresa. Él dijo, Micheli, ayer fue, ¿no? Que lo dijo. O se cae este modelo económico o estos tipos dejan el gobierno. Lo vamos a analizar, ¿eh? A ver, las palabras no son un detalle. Las palabras generan ideas, generan violencia. Micheli no tiene ninguna causa por corrupción. Yo no tengo nada que decirle sobre lo mismo por lo que acuso a muchos dirigentes sindicales, chorros multimillonarios que levantan el dedo diciendo que defienden a los trabajadores. Pero ¿sabes para qué lo hace? Lo hace para pisar más fuerte en la interna. Y es la misma razón por la que se agregó al coro de destituyentes Emilio Pérsico, dirigente del movimiento Evita. Yo ya estoy grande, entonces no le pongo eufemismos a las cosas. Pérsico dijo, sin ponerse colorado, este gobierno ya fue, cuanto antes se vayan mejor. Representa a mucha gente Pérsico, ¿eh? Y es cierto, yo no le prestaría tampoco tanta atención a Pérsico, porque Pérsico, si vos lo conocés un poquitito, suele tener no un doble, un triple discurso. Una cosa es cuando va a manguearla a Carolina Stanley. Ministra, lo tenés que ver. No, ministra, todo bien, nosotros tenemos que salir a la calle para hacer un poco de ruido, pero con usted todo bien. Y otra cosa es cuando le ponen un micrófono y necesita posicionarse. Esta es la hipocresía de los socios del Club del Helicóptero. Distinto es otro socio, el caso de Raúl Eugenio Zaffaroni, un caso especial, ex juez de la Corte. ¿Me puedo apoyar acá? ¿No hay problema, señor camarógrafo? Porque me corro de plano y... Además de su berreta a nivel de cálculo político, Zaffaroni lo mueve su propio ego. Zaffaroni es, para mí, a ver, ¿cómo se los podría explicar? La versión jurídica de Víctor Hugo Morales. ¿Viste que Víctor Hugo Morales se mira al espejo a la mañana y dice, qué lindo que estoy, voy a desayunar un poco de bronce, me van a hacer otro homenaje? Bueno, Zaffaroni es así. Le hicieron creer tantas veces que era un prócer viviente, que ahora cree que entiende o que puede opinar sobre cualquier cosa, incluida la política, con la misma autoridad con la que opina sobre el derecho penal. De cualquier manera, aun cuando opina sobre el derecho penal, lo hace con la misma irresponsabilidad que opina sobre otras cosas. Zaffaroni. Otro a quien no le creo ni cuando dice buen día. ¿Y por qué no le creo cuando dice buen día? ¿Porque le tengo bronca? No, porque él firmó como juez el protocolo de la dictadura. Él es un juez de la dictadura y después sobreactuó todo el resto de su carrera y baja de Sierra Maestra para darnos lecciones sobre el bien y el mal. ¿Qué dijo el hipócrita de Zaffaroni? Va a pasar lo mismo de 2001. Quisiera que se fueran lo antes posible. ¡Wow! Perdón, te aclaro a esta altura. A mí no me importa Macri, ¿eh? Me importa el nivel de golpismo latente que tiene una parte de la oposición. Y a toda esta runfla hay que sumarle, por supuesto, a Fernando Esteche, pero también, y en especial, a dos personajes que siguen teniendo poder y haciendo daño. Una es Eve Bonafini. También me vas a decir, bueno, dejala, está... No, aunque parezca mentira,
Eve Bonafini tiene cierto poder simbólico. ¿Entre quiénes? Entre quienes piensan que su lucha original lo justifica todo. ¿Cómo habrán reaccionado los que dicen que Eve es una gran luchadora al enterarse que la misma Eve le estaba pidiendo a José López 50 palos de peso, 50 millones de pesos en el año 2011? No puedo hacer la cuenta ahora cuántos dólares eran, pero eran muchos dólares. Porque los sueños compartidos se le estaban viniendo abajo. Eve, sutil como siempre, otro integrante del Club del Helicóptero, expresó su deseo hace horas. No quiero que se vaya. Quiero que el gobierno se caiga a pedazos. Lo quiero ver caído. Y el otro personaje, que, viste que como no aparece mucho, mucha gente no lo tiene muy bien, es Máximo Kirchner. Máximo Kirchner, yo te lo aseguro, hace rato que dejó de ser el niño sufriente, inocente que jugaba a la PlayStation por la galería. Se empezó a transformar en el custodio de la fortuna familiar Mala Vida. Ahora yo lo estoy siguiendo. Y dijo Máximo, con el mismo modo ambiguo con el que hablaba Néstor, al borde de los intentos golpistas que tanto solían agitar, cuando él mismo era gobierno, cuando Cristina era gobierno. Dijo Máximo, la Argentina sabe muy bien cómo va a terminar este proceso económico porque ya lo vivió. Bueno, Máximo no es solo el hijo de su madre. Es uno de los que manejaría parte de la plata con la que hoy se movilizan los que quieren que Macri se vaya antes de tiempo. No la gente que está peleando por un salario mejor, porque está desocupada, porque va al paro y lo siente. Es uno de los financistas de la gente que quiere que Macri se vaya antes de tiempo. Ya estamos ordenados. Está Rubinstein, llegó Javier Blanco, un colega de La Nación. Sabe todo sobre mercado cambiario. Javier. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Gracias por venir. Nos va a dedicar unos minutitos. Vamos a hablar con Karina Banfi, la diputada, y con Iván Petrella, después del Club del Helicóptero, de la situación política y de lo que está pasando. Pero antes, primera información de Lucía Salinas. Dale, Lucía. Luis, como lo comentábamos hace unos instantes, mañana los dirigentes de la Cámpora van a tener que declarar ante el juez Claudio Bonadío. ¿En qué causa? En este expediente que ya conocemos como los cuadernos de las coimas. ¿Cuál es la imputación? La acusación sobre ellos se los señala como partícipes necesarios de la asociación ilícita. ¿Quiénes van a declarar desde las 10 de la mañana? José Otavis. También va a declarar Eduardo Guado de Pedro y también va a declarar Andrés Larroque. Hay que estar atentos a esta información también porque podrían quedar imputados en los próximos días otros dirigentes de la Cámpora, Rodra Rodríguez y Hernán Reibel. ¿Por qué? Porque todos aparecen mencionados en estos cuadernos que escribió Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Barata, todos ellos procesados, tanto Centeno como Barata, y 40 personas más como partícipes de una asociación ilícita que se dedicaba al cobro de sobornos. Otra información, y lo comentábamos hace unos instantes, también va a declarar mañana al mediodía Sergio Spolky, acusado en esta causa también como miembro de la asociación ilícita, porque es mencionado por el ex secretario de Juan Abal Medina, el ex jefe de gabinete, exactamente, Larraburu, porque él lo que explica es que el dinero que se cobraba a los empresarios, este dinero en concepto de sobornos, de coimas, en parte iba a financiar la política, y lo que se señala puntualmente es la campaña electoral del 2013, donde Spolky aparece en la lista de gastos de imprenta. Por todo esto, ellos van a tener que declarar mañana ante el juez Claudio Bonadío y ante el fiscal Carlos Estornelli, y puede haber más novedades respecto a la Cámpora en los próximos días. Atención, que Hugo Machiavelli tiene una información de último momento, la tiene que terminar de procesar. El contador de Cristina, Víctor Manzanares, se está por arrepentir. Vamos de nuevo. Según nuestra información, el contador de Cristina, Víctor Manzanares, atención, se está por arrepentir y ya hizo varias gestiones
para averiguar cuáles serían los beneficios de ese arrepentimiento. ¿Me esperás un segundito? Claro. Facundo, ¿me esperás un segundito? Sí, claro. En un ratito cruzamos el charco y te cuento algo de Punta del Este. ¿Cómo se conecta Punta del Este con la causa de los cuadernos? Sí, hay un terreno ahí muy importante. Un terreno grande, muy grande. De alguien que dicen que es partícipe de la asociación ilícita. Sí, y hay 20 sociedades, en un ratito te lo cuento. Contame, ¿no? 20 sociedades investigadas en la mira de la justicia. Hoy hice más de 7 u 8 llamados a Uruguay. Si Dios quiere, mañana vamos a tener mucha más información, pero hoy te voy a presentar un anticipo. Dale. Metámonos con la renuncia de Caputo y la economía y el mercado cambiario. ¿Qué pasó, Javier? ¿Qué pasó de verdad? ¿Qué pasó? La versión que da Caputo es un poco edulcorada. Dice que haberse cansado de ejercer el cargo y de las presiones que recibió, de las disputas que mantuvo con el Fondo Monetario Internacional por las estrategias para dominar la corrida cambiaria. Perdón, ¿es cierto que el Fondo Monetario Internacional le bajó el pulgar y no lo quería? Es cierto que no lo quería, es cierto que le bajó el pulgar, es cierto que Caputo incumplió, Gabriel lo sabe, incumplió lo que estaba escrito, porque era público lo que estaba escrito en el acuerdo que se firmó en junio y que le daba al Banco Central un espacio muy acotado para intervenir sobre el mercado cambiario. Creo que eran los 2.000 millones, ¿no? El cálculo en aquel entonces, Gabriel. Tenía que ser, en realidad, licitaciones preanunciadas y hasta un máximo de 2.000 millones, pero era todo muy acotado. Podías usar, había un nivel de reservas que no podía usar porque, bueno, el fondo como prestamista te dice, mi dinero no lo podés tocar, no lo podés usar para cualquier cosa, no podés usarlo para financiar la fuga de capitales, lo vamos a resguardar, entonces vos no vas a poder tener menos reservas netas que este número. Eso limitaba muchísimo al Banco Central y fue de alguna manera lo que detonó la aceleración de la segunda parte de la corrida, que es esta que llevó al dólar de 25 a 40, porque todo el mercado conocía ese dato, sabía que el poder de fuego del Banco Central estaba muy acotado. Caputo, las primeras semanas después de haber intentado un torniquete monetario, retirar pesos para tratar de quitarle, digamos, demanda al dólar, subido los encajes, subido la tasa de interés al 45, después la llevó al 60. Cuando se dio cuenta que todo eso no funcionaba, comenzó a escuchar los consejos de otros operadores. Básicamente algo muy sugestivo que en una jornada en que mandó un tuit de Martín Redrado, donde Redrado aconsejaba volver al sistema de intervención por la mesa de dinero, es decir, marcando alguna pauta de precio, pero eso estaba prohibido por el fondo. A ver, para que entienda la gente, que lo que dice Javier yo lo entiendo, pero para que entienda la gente, Caputo quería tener más herramientas para parar el dólar y no las podía conseguir. Claro, lo que se había firmado era demasiado limitante, era una especie de enamoramiento de la flotación limpia. ¿Y por qué dice ahora fuentes muy cercanas a Caputo que a partir de ahora aparentemente el futuro, su sucesor va a tener un poco más de libertad y que ni siquiera ya el mercado necesita tanta libertad como la que precisaba Caputo antes para operar sobre el mercado? Bueno, por un lado, y primero te retomo esto, la idea aparente Caputo en algunas de las últimas intervenciones fueron más bien, tomó la decisión de decir, en vez de pedir permiso pido perdón, intervengo y después le digo al fondo, bueno, perdóname, pero en realidad yo sentí que ese día era muy complicado y ahí se fue... ¿Está bien eso, Rubiste? ¿Está bien? Ya, para mí sí, porque en la práctica el dólar bajó, se calmó y es lo que se necesita. Es decir, yo creo que Caputo aplicó esa máxima que viene de la monarquía española del siglo, creo que XV, que decía, se acata pero no se cumple. Acato lo que dice el fondo pero no lo cumplo, porque esta circunstancia me obliga a no cumplirlo. Entonces yo creo que estuvo bien, pero lógicamente desobedecer órdenes o desobedecer lo que escribís es complicado. Ok, entonces si yo te escucho a vos, permitime que te tuteo, lo escucho a Javier, y la verdad es que no va a haber más Caputo, tampoco va a haber la persona que no cumpla o no acate o que no pueda operar en el mercado con libertad, ¿o no, Javier? Bueno, la clave supuestamente del acuerdo que se va a conocer mañana es que da algunos grados más de libertad porque el fondo mismo comprendió que algo que
digamos, es público y notorio. En Argentina la demanda de dólares en general crece cuando el precio sube, digamos, contradice las leyes de mercado. Yo le intenté explicar el otro día en la cornisa, me hizo un lío que todavía está el video viralizado, el lío que me hice con eso, ¿no? Digamos, va contra las reglas del mercado, pero... Hacemos otro video. Por favor, la cámara, si la cámara me sigue. Bueno. Lo que no pude explicar ese domingo en la cornisa lo va a explicar Javier Blanco. El dólar funciona distinto a cualquier otro producto del mercado. ¿Por qué, Javier? Sí, no se cumplen las leyes de mercado porque es un producto que, como los argentinos nos quemamos tantas veces con devaluaciones del peso, lo demandamos más cuanto más sube. O sea, es contrario a la ley de mercado. En general, un producto, digamos, la demanda se restringe cuando el precio sube. Bueno, en el caso del dólar no es así. Okay. En Argentina, ¿no es cierto? Eso es lo que quise decir, Facundo Moyano. Ahora que ya te divertiste, vení. Así nos divertimos juntos, ¿eh? A este programa o a la cornisa, a cuando quieras. Perdón, ¿eh? Una cosa personal. Pasó el aviso, sí. Ok. Entonces, ¿mañana va a ser un día mejor que el de hoy? Hoy fue un día terminó bueno, por la expectativa de que finalmente igual va a haber bandas cambiarias y que... la verdad que se transmitió la idea que Caputo estaba en contra, o que en realidad decía, no va a haber problemas, se va a acordar lo que se firmó, va a estar bien, qué sé yo. Y aparte porque se espera estos montos de anticipo del fondo. Ahora, cuando veamos lo del acuerdo con el fondo y la letra chica, se verá qué tipo de flotación administrada o bandas cambiarias. Ahí lo vamos a saber. Tipo, digamos, la clave de todo esto es dar más certidumbre cambiaria, o si querés, reducir la incertidumbre cambiaria. Porque si no, si vos intervenís nuevamente por 500 millones de dólares... Y seguís corriendo atrás al dólar, vas a tener el mismo problema. Retirás, está bien. Entonces, en un ratito vuelo, pero está bien. Esta explicación hasta ahora, a esta hora del programa, me sirve. Okay. Lo que le va a servir mucho a quienes estén interesados en el tema es esto. El contador de Cristina ya empezó a hacer negociaciones. El hombre clave, Víctor Manzanares, el contador de toda su vida, ya empezó a hacer negociaciones para arrepentirse. ¿Esto cómo es? O como se pregunta habitualmente, ¿esto con qué se come, Hugo Machiavelli? Dale. Luis, se come con la importancia de lo que significa la persona que tal vez más sabe de toda la historia acá, de todas las maniobras, de todos los negocios, de todas las sociedades. Víctor Manzanares hace un mes y medio, esta es una información exclusiva de 4 días, mantiene conversaciones en la justicia. El problema es, y vamos a empezar a ver alguna información exclusiva, el problema es cómo la justicia hace, en qué condiciones lo incorpora como imputado o colaborador. Porque él no está imputado en la causa de los cuadernos. Él está procesado en la causa de los sauces, en la causa Otesur y en la causa que lleva el juez Rodríguez por el enriquecimiento de Daniel Muñoz. Atención, un detalle. El juez Bonadío está pidiendo que el juez Rodríguez se excuse en la causa de Daniel Muñoz para poder absorberla a él en el marco de la causa de los cuadernos. Por eso, en este sentido, es muy importante lo que está pasando con Víctor Manzanares. Tiene una situación muy particular, Luis. Hugo, te podemos entender con Lucía y con Facundo. Así como José López, al arrepentirse en la causa de los cuadernos, obtuvo cierto beneficio procesal y efectivo en la causa por enriquecimiento ilícito que lo tenía en la cárcel, vos decís que Víctor Manzanares de alguna manera quisiera replicar la situación de José López. Exactamente. Mira, algunos detalles tienen que ver con condiciones que le pide la justicia, pero que él pide. ¿Por qué? Si habla Manzanares, por un lado, esta es parte de la explicación e información que no podemos dar. Por un lado, se transforma en el gran héroe nacional. Pero por otro lado, ¿qué es lo que pasa con todo el entorno kirchnerista que en muchos casos lo han visitado en la cárcel? Él está presionado desde hace mucho tiempo. ¿Quién lo visitó? Bueno, lo han visitado algunas personas. Me pidieron, la fuente me pidieron que no cuente algunos detalles. Yo lo puedo contar. Gente de Carlos Zanini. Bueno, la cuestión es que Luis... Lo fueron a apretar. Claro. Perdón, yo no conozco a tu fuente, yo lo puedo contar. Lo fueron a apretar para que no hablara, igual que apretan a un montón de gente para que no hable. Con algunos le sale mal y con otros le sale bien. Con Uberti le salió mal, con José López le salió mal. Perdón, continúa, Hugo Machiavelli. Bueno, Víctor Manzanares escribe en la cárcel. Está hace tiempo escribiendo detalles. Él es el que mejor tiene toda la información, sabe mucho. La información que maneja vale mucho. ¿Cómo escribe? ¿Escribe como Centeno? Escribe, ¿viste? No sé si en cuadernos, pero escribe. O sea que
tuve la oportunidad de visitarlo en la cárcel. ¿Ah, sí? Y claro, nosotros contamos algunos detalles en ese momento, incluso mandó algún código, algún mensaje también, porque vos pensás que si él efectivamente se arrepiente, como te decía, se transforma en la persona clave para desnudar todo lo que fue el mecanismo K. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que pasa con la gente del entorno K que no quiere que hable? Bueno, ahí está el gran problema. Y vos decís, ¿por qué cambió Manzanares? ¿Por qué hasta ahora no había decidido arrepentirse y hace un mes y medio que mantiene negociaciones en la justicia? ¿Por qué? Porque se siente solo. Porque por primera vez siente que lo abandonaron absolutamente. Él pidió muchas cosas, nada le fue concedido y una vez más, como le pasa a José López, mirá vos qué casualidad que vos lo mencionás, se siente absolutamente abandonado. Y eso y el escenario actual de la justicia serían elementos que posibilitarían que se transforme el contador de los Kirchner en imputado colaborador. Muy bien, y ahora, para seguir con la saga de la justicia que todavía no terminó, yo sé que el dólar importa, pero los cuadernos de la corrupción también importan. ¿Cómo es el terrenito ese en Punta del Este que descubrió quién y de quién es Facundo Pastor? Dale. Bueno, Luis, el terrenito es grande, es muy grande. 7.000 metros cuadrados. Es una de los dos, digamos, de los dos complejos que está siendo investigado por la justicia. ¿Quién es el dueño para la justicia uruguaya? Una sociedad anónima, pero la cara está puesta en Carlos Wagner, quien fue exactamente el presidente de la Cámara de la Construcción desde el año 2002 hasta desde el año 2004 hasta el año 2012. Hay un intenso trabajo de la justicia uruguaya que, dicho sea de paso, trabajan de manera muy comprometida, muy seria. Ahí veías detalles. Quiero volver a poner esos detalles para marcar que estamos hablando de un terreno de una dimensión de 7.000 metros cuadrados, cuyo propietario es Dacavial, Sociedad Anónima. ¿Qué situación tiene? Ahí ves la foto, Luis, esa no es una foto genérica aérea, sino que es la foto del terrenito de Carlos Wagner en Punta del Este. Centro de Punta del Este, me parece. Sí, parada 8 de la Brava, ahí ves la distancia del mar, ¿sí? Todo lo que ves en verde... Bien ubicado, ¿no? Se supone. Muy no bien ubicado, tanto, pero... repito, parada 8 de la Brava. Estamos hablando de un emprendimiento realmente millonario que acaba de ser embargado por la jueza Dolores Sánchez. Y aparte está en la mira, esto que ahí lo que se ve con el cursor es lo que está embargado, lo que hoy se terminó justamente de embargar. Estamos hablando, ¿no? Sí, es un terreno que iba a ser utilizado para un emprendimiento inmobiliario multimillonario. Y acá viene el detalle, quizás acá Hugo me pueda dar una mano que ha investigado en más de una oportunidad esta ruta, porque hay una ruta del dinero que es interesante. Acá tengo un esquema que hoy alguien de la justicia uruguaya, off the record, me lo explicó, porque es realmente interesante. Ese terreno lo compra una empresa anónima, se lo vende a la empresa cuyo accionista era Wagner. La operación es de 16 millones y medio, cuando la empresa anónima... ¿De dólares? De dólares, sí. De dólares. 16 millones y medio de dólares. Cuando la empresa anónima recibe la plata, por la cual obviamente la Vical, la empresa de Wagner, o la que es uno de los accionistas Wagner, compra, manda esa plata a Liechtenstein, ¿sí? Y desde Liechtenstein, desde ese paraíso fiscal, termina la plata o la terminan utilizando a Helvetic Service Group, que es una empresa que, claro, bueno, tanto Lucía como Hugo ha investigado en más de una oportunidad. ¿Wagner es el mismo al que le encontraron en un edificio de Puerto Madero pinturas por millones de dólares? Claro. Y creo que una flota de autos Audi, si no me equivoco. Y además no te olvides que Wagner conecta la causa de los cuadernos con la causa de Scioli. Hoy mismo el fiscal Garganta pidió al juez Bonadío de nuevo que le remita todas las declaraciones de Wagner, porque era, como presidente justamente de la Cámara Argentina de Construcción, el que daba obra pública en La Plata. Detalle final, Luis. Pero vos sabés, perdón, sobre lo que dice, vos sabés que Bonadío no está entregando las copias de los testimonios de los arrepentidos, no sé por qué, pero no los está entregando, me dicen. Por eso es la segunda vez que lo hace el fiscal Garganta, nosotros que seguimos la causa de Scioli en La Plata, porque le interesa saber qué es lo que pasó ahí, sobre todo por la importancia de varias de las obras que se hicieron en ese lugar. Luis, dato final, la justicia de Uruguay tiene en la mira a 20 sociedades anónimas. Repito, la justicia de Uruguay tiene en la mira a 20 sociedades anónimas, que no es que las tienen en la mira aisladas,
cruza a esas sociedades anónimas con los cuadernos de la corrupción y empieza a poner la mirada. La Secretaría Antilavado Uruguaya y la Fiscalía del Crimen Organizado a cargo del doctor Luis Pacheco están, digamos, poniendo en la mira y están también esperando que la justicia argentina remita información para seguir avanzando. Por ahora, el terrenito de 7.000 metros cuadrados, ahí vemos, ¿no? Parte del entorno, esos mega edificios que se construyen. ¿Sí? Entran unos cuantos edificios en ese terreno de 7.000 metros cuadrados, que no es el único que habría comprado esta sociedad anónima llamada Dacavial, que es la que está obviamente en la mira y por la cual recién le embargan estos 7.000 metros cuadrados, este primer terrenito, y van por más embargos. Es factible que mañana podamos tener alguna información más. Gracias. Iván Petrella, yo te he oído vincular a lo que está pasando con la economía, con los cuadernos de la corrupción. Yo no sé si es un artículo reciente o no, o el propio paro con la corrupción. ¿Por qué vinculas una cosa con la otra? Mira, yo creo que estamos viviendo un momento bisagra en la Argentina. Un momento donde por los cuadernos, por el club de helicóptero y las cosas que vos acabas de contar. Sí, a Karina le voy a hablar del club de helicóptero. Estamos viendo finalmente quién es quién. ¿No? ¿Quién es quién en la política y qué hicieron en las últimas décadas? ¿Quién es quién en el empresariado y qué hicieron en las últimas décadas? Estamos viendo quién es quién en el sindicalismo, seguramente con muchos periodistas también. Realmente es como si se nos cae un velo de los ojos y empecemos a ver más claramente quiénes son los actores y los culpables de mucho de lo que pasa en Argentina. Y ahí creo que hay algo para resaltar, que es la psicología perversa del populismo, ¿no? Que es intrínsecamente antidemocrático, porque ¿cómo funciona esto? Presidente populista cree que encarna el alma del pueblo, no transmite directamente los deseos del pueblo. Y entonces, cuando vos estás en el poder, las instituciones no importan, la justicia no importa, porque lo que importa es el pueblo. Vos estás por arriba de las leyes. ¿Y qué pasa cuando perdés una elección? ¿Qué pasa cuando el pueblo aparentemente te dice que ya no sos la encarnación del pueblo? Vos no lo creés, porque sos incapaz de admitir tus propios errores, tiene que haber siempre culpables, y entonces el gobierno que te ganó es ilegítimo. No es democrático, porque vos seguís encarnando al pueblo. Y eso es lo que estamos viendo en esta psicología perversa, que es antidemocrático y que yo creo que por suerte es una minoría de la clase política, que creo que actúa con bastante responsabilidad y que quedó muy atrasado en relación a la madurez, la paciencia y la comprensión que están mostrando gran parte de la sociedad argentina, por suerte. Karina. Bueno, a mí, además de compartir el análisis con respecto a la situación bisagra que vive la Argentina, creo que los cuadernos principalmente son un símbolo de lo que venimos pregonando de hace mucho tiempo y en donde lamentablemente no hay mucho recorrido en donde nosotros como argentinos nos podamos apoyar, que es la salida del populismo a la institucionalidad. Realmente estamos haciendo un recorrido inédito que ojalá tenga un buen curso y le sirva a Venezuela, pero en relación de eso, la corrupción es necesaria para ese entramado de poder. Le pasa hoy también a Correa en Ecuador, le va a pasar a Bolivia, le pasó por supuesto a Brasil. Entonces me parece que esta sumisión de los poderes máximos sobre el presidente es parte del escenario en donde nosotros hoy estamos planteando otro desafío. ¿Qué es lo que pidió la gente? Eso es el cambio. El cambio que pidió la gente es terminar pero con también esa la gente estructura. está enojada porque no están dando pie con bola con la economía. Pero eso es, por eso insisto en este punto, porque el recorrido que se está haciendo es tan inédito y es tan complejo y difícil. Hoy en otro programa hablábamos sobre que el acuerdo con el Fondo Monetario era perder soberanía. La verdad, perder soberanía es haber destruido el INDEC. Es que nosotros el 15 de diciembre del 2015 nos enteráramos que éramos 30% de pobres en la Argentina. Es que tenemos que tener hoy un presupuesto que el 68% está destinado a políticas sociales. ¿Y por qué? Porque tenemos la misión y tenemos la obligación de que en este contexto los sectores más vulnerables son los que no tienen que estar desprotegidos. Pero para eso todos los que podemos poner un poco más vamos a tener que hacer un sacrificio. ¿Y el paro de hoy? ¿Por qué fue tan contundente? Si hay tanta gente o es mayoritaria la gente que apoya las políticas de este gobierno. A ver, por un lado,
creo que, y al menos nosotros, respetamos mucho la protesta social, respetamos que la gente se manifieste. Creo que hay dos situaciones, el que debe parar porque no le queda otra y el que para porque realmente tiene la vocación de protestar en este contexto. Y en realidad también nos tenemos que plantear dónde está esa brecha que hoy surge, que son aquellos que viven del Estado y aquellos que viven de su trabajo. Y los que viven de su trabajo, y tenés mucha gente que hoy entrevistaban en los canales de televisión en donde decía que no estaban de acuerdo con este paro y que había que salir a laburar. El punto está en que tenemos de pronto, como bien vos lo señalabas en tu editorial, algunos actores sindicalistas que siguen sosteniendo, ¿no?, y se siguen agarrando de esa brocha que es el Estado, Micheli haciendo ese tipo de manifestaciones que realmente no colaboran en términos de la oportunidad. No es oportuno y principalmente ¿por qué? Porque estamos debatiendo en el Congreso un presupuesto, porque estamos cerrando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque que esas dos instancias salgan bien no es hacérsela fácil al gobierno, es hacérsela fácil a la gente. Ahora, tampoco fue muy feliz Macri bailando y planteando la idea de que la Argentina tiene que enamorarse de Lagarde. Es como que no pudiese no fuese consciente de que cada vez que habla un presidente o hace un gesto genera una señal institucional. Es como si estuviese en el jardín de su casa y eso está mal. ¿Lo reconocen ustedes, Iván? Yo no vi el video, pero bueno, sigo como obviamente yo. te diría, si quedó como algo ligero, seguramente no estuvo bien. Lo digo porque claramente el país vive una situación hoy de crisis y conflictiva. Y agregaría algo a lo que decía recién Karina, porque yo creo que realmente hoy en la Argentina estamos viendo dos Argentinas, ¿no?, que transitan en caminos paralelos y que están en pugna. Por un lado vos tenés una Argentina que sigue empeñada en la agenda del conflicto, que es lo que vimos con el paro y lo que vimos en particular, no con mucha gente que acudió al paro seguramente porque tiene necesidades reales, ¿no?, pero lo que vimos en los discursos del paro. Ahí tenés claramente una agenda de conflicto. Lo ves también cuando cortan las rutas de acceso al capital, tenés una agenda de conflicto. Bueno, ni hablar de las bombas Molotov, en la gendarmería, etcétera, etcétera. Sí, eso ya es una agenda criminal. Delito. Por el otro lado tenés, y el ejemplo del Congreso y el presupuesto es muy importante, porque esto es una experiencia inédita, que se discuta con meses de antelación un presupuesto con la oposición que va al Congreso. Esa es la agenda de trabajo, que no implica que no haya oposición, que no haya conflicto, pero en el marco de el trabajo democrático y no de la agenda de conflicto que muchas veces es antidemocrático. Me diste un pie para preguntarle tanto a Rubinstein como a Javier Blanco por el presupuesto. ¿Va camino a aprobarse el presupuesto y eso va a ser un buen dato para estabilizar la economía y eventualmente el mercado cambiario, Rubinstein? Yo lo veo como una cuestión necesaria, pero no suficiente. Es decir, tampoco nos olvidemos que se habla de superávit cero o déficit cero para el que viene, pero solamente es el primario, ¿no? Hay 3,5 puntos casi, 3,3 de interés. O sea, realmente déficit cero sería déficit cero. Sí. Así todo es un esfuerzo muy grande. Al parecer cuando fue la suba de impuestos y retenciones, el último bloque de aumento de impuestos satisfizo a las provincias. Y yo diría que hay buenas chances de que se apruebe. Y eso sería una buena noticia. Necesaria. Javier Blanco. Claramente tener un presupuesto es un buen dato. No tenerlo es un mal dato. Las fuentes parlamentarias te dicen que hay acuerdo para aprobarlo. Básicamente el acuerdo con los gobernadores. El presupuesto es una hoja de ruta que en este momento está bastante cuestionada porque los datos que incluye la economía por producto de la corrida se ha quedado virtualmente 2 semanas sin precios. Vos preguntabas precios hace 2 semanas y no había. Entonces todavía se la ve como una hoja de ruta de difícil cumplimiento. Es más, como decía Gabriel, una exclamación de voluntades de acelerar los deberes que no se hicieron durante los primeros años de mandato. Pero claramente tenerlo es un buen dato, sí. Y otro buen dato es que hay más novedades en los cuadernos de la corrupción. Hoy se conoció
o se conocieron, noticias que involucran, por un lado, al dueño de Techin y por el otro lado, a Marcelo Midlin. Lucía Salinas, dale. Luis, hoy a la tarde el juez Claudio Bonadío citó indagatoria a Paolo Roca, el dueño de Techin, y también a otro empresario muy allegado al gobierno de Mauricio Macri. Estamos hablando de Marcelo Midlin, el dueño de Pampa Energía, y también al comprador de IEXA, la empresa que le perteneció al primo del presidente. Paolo Roca, el juez Bonadío lo llama indagatoria en este contexto. Hace pocas semanas procesó a Betnasa, que es directivo de Techin, que admitió el pago de fondos ilegales al anterior gobierno. ¿Cuál es la acusación contra Paolo Roca como contra Midlin? Ser partes de esta asociación ilícita que se dedicó, en el caso de los empresarios, al pago de sobornos, al pago de coimas a exfuncionarios. En el caso de Paolo Roca, él figura en varios tramos, no él puntualmente, sino la empresa, como una de las responsables de hacer este pago de fondos. Allí tenés la imputación, miembro de la asociación ilícita, y figura, como te lo decíamos recién, en los cuadernos de Centeno. En el caso de Marcelo Midlin, dueño de IEXA y de Pampa Energía, la imputación es la misma: ser miembro de la asociación ilícita que se dedicaba, en el caso de los funcionarios, a la recaudación de los fondos ilegales, y en el caso de los empresarios, al pago de los mismos. En el caso de Midlin, figura también en los cuadernos de las coimas. También está señalado como el responsable de haber comprado IEXA, la empresa que le perteneció a Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, que es una empresa que admitió haber realizado estos pagos ilegales. Cuando se presentan en la justicia, el 16 de octubre es el turno para Paolo Roca y el 17 de octubre el turno para Marcelo Midlin. Bueno, yo en unos segundos, después de un brevísimo corte, le voy a preguntar a Petrella y a Banfi si fue oportuno también admitir por parte de Mauricio Macri, entre un periodista en los Estados Unidos, que va por la reelección en 2019. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. ¿Hizo bien Macri? Supongo que sí. Yo no escuché las declaraciones, pero sí me interesa mucho apoyar esa posición, porque eso habla también de cuál es el norte que Cambiemos está llevando adelante y cómo reforzamos principalmente todos los esfuerzos que estamos haciendo. Nosotros estamos en un periodo sin duda de transformación. Parte de estos cambios que a veces, bueno, se suscitan y parecen que son aventurados y en realidad están planificados, porque el presidente Tengo poco tiempo más, ha mostrado, pero quiero decir esto sobre lo de Caputo, ha mostrado realmente que tiene los hombres y las mujeres preparadas para ocupar el lugar en el momento que corresponden, principalmente porque estamos abocados a generar un país que exporte no voy a tener más más tiempo de para lo vos, que Iván, importa. Tengo que entregar. No hay problema. Gracias, Tania. Dame un segundo, un segundo sobre lo que te pregunté, sobre Macri 2019, reelección. Mirá, le hicieron la pregunta. Digamos, ¿no? Le preguntaron, ¿vas a ir a la reelección? Y él dijo, sí, voy a competir en la reelección. O sea, me parece perfecto. Agregando además el tema de que el apoyo inédito que tiene en el exterior la Argentina en este momento se debe en gran parte a la figura de Mauricio Macri, ¿no? Hay una confianza enorme en el gobierno, lo que tiene que haber también es la confianza ahora con la oposición, ¿no? Y por eso el presupuesto es tan importante. Gracias a ambos, Gracias. Perdón por el tiempo que fuimos corriendo uno al otro. Gracias, Rubisten. Gracias, Javier Blanco, por venir. Sé que hiciste un esfuerzo. Gracias a Lucía Salinas, como siempre. Gracias a Hugo Machiavelli. A Facundo Pastor nunca le agradezco, porque es un maleducado. Ok. No, mentira. Chao.